cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio y quiero pedirles que por favor vayan conmigo al libro de Hebreos capítulo 7. Vamos a entrar, hermano, vamos a poner el diente en este pasaje y en esta narración de Jesucristo como sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Yo espero que estén sentados, tranquilos, porque vamos a desarrollar este tema, del cual el escritor se detuvo un poco. Si ustedes leen ahí en el libro de Hebreos, capítulo 5, por favor, Hebreos capítulo 5, dice el versículo número 6, Hebreos 5, 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí hace una cita el escritor de Hebreos, hermanos, de el Salmo 110, 4. Luego el escritor dice así en Hebreos 5:10. La primera cita fue Hebreos 5:6, donde por primera vez menciona que Cristo fue declarado por Dios según el orden de Melquisedec. Ahora el escritor quiere hablar de Jesucristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en el versículo 10 dice, y fue declarado por Dios, Jesucristo fue declarado por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, cuando el escritor quiere explicar el tema de que nuestro Señor Jesucristo es sumo sacerdote, pero que es de otra línea, que va por otro rango y no por el orden levita, y lo vamos a explicar ahorita en el capítulo 7, se da cuenta que tiene un grave problema, porque él quiere decir mucho sobre la persona de Jesucristo y su sacerdocio según el orden de Melquisedec, pero los que van a recibir esta carta no lo entienden. No lo entienden porque ellos han descuidado su crecimiento espiritual. Y entonces eran niños espirituales, se habían descuidado en el ejercicio de sus estudios de la Biblia, su tiempo de oración, e incluso hasta habían abandonado un poco la congregación, como él lo enfatiza en el 10:25, Hebreos 10:25, cuando dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, ya algunos de estos hermanos habían abandonado la congregación. Y el punto aquí es animarnos a no tirar la toalla. Y especialmente en esta parte, hermanos, es a crecer. Si ustedes siguen leyendo conmigo, Hebreos 6:20 dice, Hebreos capítulo 6, verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Él entró al cielo, dice, donde es el lugar santísimo. Acuérdense que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año para obtener el perdón. Llevaba la sangre de un becerro, la ponía sobre el propiciatorio, la regaba ahí 7 veces y eso era un símbolo del perdón. Este animalito moría por el pueblo y el sacerdote llevaba la sangre hasta el lugar santísimo, al propiciatorio que estaba, era una lámina de oro que estaba sobre el arca del pacto. Y luego entonces salía y eso era el perdón. Ahora Cristo entra en el lugar santísimo, pero ya no del templo, sino en el cielo mismo. Y dice que Cristo entró como precursor. ¿Qué es un precursor? Alguien que va previamente a que nosotros lleguemos. Ahora, mire qué hermoso esto, porque dice que Cristo es el precursor, es el que previamente se fue al cielo. Luego seguimos nosotros. Luego sigue la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice, hecho sumo sacerdote para siempre, y esto quiere decir eterno, según el orden de Melquisedec. Si ustedes ven, el escritor quiere retomar el tema.
y realmente, hermanos, lo va a retomar. Él solamente hizo un pequeño paréntesis para decirle a los hermanos, hay que preocuparse por el crecimiento espiritual. Ya no tenemos que estar ahí solamente comiendo, bebiendo lechita, hay que comer comida sólida, y les dice que deben ser ya maestros y ellos deben tener ya un crecimiento espiritual notorio en sus vidas, pero también ejercitar sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Eso quiere decir que debemos de tomar decisiones correctas para caminar en santidad, desechando lo malo y trayendo lo bueno. Ahora el escritor, entonces, mire el capítulo 7, verso 1, dice, porque ahora sigue hablando, y esto pueden ver ustedes, no ha terminado la idea del escritor. La palabra porque es una conjunción causal que da una explicación. Y entonces ahora él va a explicar cómo es eso de el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. ¿Cómo es eso? ¿De qué se trata este tema? ¿Qué importancia e impacto tiene ese sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec? Y yo creo, hermanos, que hay que prestar atención a esto. En esta sección que vamos a estudiar, que básicamente vamos a ver los capítulos 7 y 8, aunque luego nos vamos a ir capítulos 9 y 10, porque ya ahí está hablando siempre y va a unir el sacerdocio de Cristo con las ofrendas, los sacrificios. Entonces va a decir que allá en el antiguo pacto, en el pacto mosaico, se ofrecían toros, becerros, machos cabríos. Aquí fue ofrecido Cristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, el énfasis, el enfoque del capítulo 9 y 10 es el sacrificio de Cristo. Cristo como el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo. Pero en estos 4 capítulos, hermanos, y lo voy a unir en este momento, pero no, el capítulo 7 y 8 va a hablar específicamente de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Capítulo 9 y 10 va a hablar de Cristo como nuestro gran sacrificio por los pecados. Ahora, voy a hablar y voy a decir en esta sección, y aquí en el capítulo 7 y 8, ¿por qué es importante esto? Bueno, esta sección, hermanos, el escritor quiere decirnos varias cosas y yo quiero pedirles que tomes atención de esto. Primero, explica el sacerdocio del Melquisedec histórico, que lo vamos a ver en un momento. ¿Quién era este Melquisedec y cómo es esto y dónde vivió y cómo fue sacerdote? Segundo, explica las limitaciones que tienen los sacerdotes levitas, hijos de Aarón. Tercero, establece con argumentos contundentes, sin duda, que el sacerdocio de Melquisedec y Cristo son muy superiores al sacerdocio de Aarón y de sus hijos. Entonces, él establece, lo repito, en estos 2 capítulos, con argumentos contundentes, que el sacerdocio de Melquisedec y Cristo es superior al sacerdocio de Aarón y de sus hijos. En cuarto lugar, el escritor aquí, hermanos, miren bien lo que voy a decirles ahorita, nos da una maestría de lo que es la correcta interpretación de la Biblia. El domingo estuvimos estudiando esto. Hay una cantidad de formas de acercarse a la Biblia, pero aquí podemos ver con claridad que el escritor usa el término o el método gramático histórico para estudiar los pasajes de la palabra de Dios. Ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, el escritor de la carta a los hebreos nos da una maestría, una clase magistral
de lo que es la sana interpretación gramático-histórico de la Biblia. Y por último, mis hermanos, aquí encontramos, y por favor, preste atención a esto, escriba, tome nota, porque el escritor nos va a dar argumentos poderosos, argumentos contundentes, argumentos firmes en contra de un movimiento que está popularizando hoy, que se llama el judaísmo. Hay una herejía, y esa es una herejía. Ahí los sábados en la noche, en uno de esos canales en San Pedro Sula, ahí salen con sus kepá aquí y vestidos como judíos y tocando el chofar. Y ese es un movimiento diabólico que está engañando a los cristianos, a muchos cristianos, y los está arrastrando al judaísmo y los obligan a circuncidarse, a guardar el sábado, los obligan a incluso ya a no decir Jesús, a no decir Jehová, que esos son nombres satánicos, que Jehová quiere decir caballo y que, bueno, es una perversión completa. Y como dice el apóstol Pablo, algunos que andan ahí creen que son doctores de la ley y no saben nada de la ley, no saben absolutamente nada. Y aquí en estos versículos, en estos capítulos de la Biblia que vamos a estudiar, vamos a encontrar argumentos contundentes, firmes, directos, en contra de ese movimiento diabólico, satánico y herético. Así es que tome nota para que cuando uno de estos herejes se le acerque y le diga a usted que usted está mal porque ahora el judaísmo tiene que renacer y que tiene que volverse judaico y que tiene que guardar la ley y que tiene que usar esas capas de nuevo y que tiene que circuncidarse y que tiene que hacer todo ese ritual mosaico. Usted va a tener argumentos para hablar con estas personas. Y quiero decir esto, mis hermanos. Estas personas, escuche bien usted, no andan buscando impíos para convertirlos por lo menos a su movimiento. Ellos andan buscando cristianos como muchos que no estudian la Biblia, que no saben nada, que no conocen de la Escritura, para embaucarlos y arrastrarlos a estos movimientos satánicos. Y tristemente, gente que yo conozco, amigos míos, que han estado en la iglesia por años, han sido arrastrados a esta herejía. Aquello que los apóstoles defendieron tanto en el libro de Hechos, capítulo 15, que Pablo escribe la carta a los Gálatas, la carta a los Romanos, que se escribe la carta a los Hebreos, y incluso el capítulo 3 de Filipenses, donde Pablo les dice perros, dice guardaos de los perros, y esos perros son los judaizantes, ahí en el libro de Filipenses capítulo 3. Lo que la Biblia atacó tanto, defendiendo la libertad que Cristo nos trajo, de un evangelio superior, libertador, de un evangelio poderoso que da promesa de salvación y vida eterna, ahora vienen estos a querernos esclavizar de nuevo. No lo permita, por favor. No se deje engañar usted por estas personas. Aquí va a encontrar, y vamos a ir desarrollando este estudio, y va a usted ver los argumentos firmes, contundentes, inequívocos, claros, directos, de que estamos en lo mejor, en el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, mis hermanos, solo hay dos pasajes en la Escritura, en toda la Biblia, además de Hebreos, que nos hablan sobre Melquisedec. Uno de ellos está en Génesis 14 y el otro está en el libro de Salmos 110. Estos pasajes nos dan la clave para poder entender lo que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, acuérdense ustedes, por favor, que el Señor Jesucristo, como Mesías del Antiguo Testamento, estaba señalado como rey. Y realmente los judíos estaban esperando al Mesías, pero ellos lo miraban como el rey que iba a venir y que iba a reinar, que se iba a sentar en el trono de David. Por eso le llaman el hijo de David. Ahora, si ese Mesías
iba a venir como rey para gobernar al pueblo de Israel y tener el control de las naciones y del mundo entero, la gran pregunta es, ¿cómo puede ser también ese mismo personaje sumo sacerdote? Eso no era posible. Es más, cuando algunos reyes quisieron entrar al templo, fueron castigados. E incluso a algunos les brotó lepra en la misma cara, ahí, cuando entraron al lugar santo. No podía ser rey y sacerdote. Ahora, si el Mesías sería rey, la gran pregunta es, ¿cómo puede ser también sumo sacerdote? La otra pregunta clave es, ¿en qué lugar entonces va a quedar la tribu de Leví y toda la familia de Aarón, que eran las familias sacerdotales? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces su trabajo sacerdotal, ¿en qué va a quedar? Génesis 14 y Salmo 110 indican que el sacerdocio de Aarón y de sus hijos era temporal. Ahí en esos pasajes los vamos a estudiar. Génesis 14 y Salmo 110 indican entonces que el sacerdocio de Aarón y de sus hijos era temporal, era parentético en la historia de la redención del ser humano. Solo fue un paréntesis. El sacerdocio verdadero, el sacerdocio original y permanente, era el sacerdocio de Melquisedec y de Cristo, que son de la misma orden. Lo voy a repetir, el sacerdocio verdadero, original y permanente era el sacerdocio de Melquisedec y de Cristo, que son de la misma orden. No tiene que interrumpirse, jamás se termina, está siempre, eternamente, ese sacerdocio, el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, en las manos del Hijo de Dios, en las manos del Señor Jesucristo. Como dice aquí en Hebreos capítulo 6, verso 20, dice, hecho sumo sacerdote para siempre. Y por eso él puede salvar eternamente, permanentemente a todos los que por medio de él, como sumo sacerdote, van a Dios a pedir perdón por sus pecados. Como sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, mis hermanos, es el único mediador entre Dios y los hombres. En contraste con todas las flaquezas y debilidades que tenía el sacerdocio de Aarón y de sus hijos. Por eso, Cristo es hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y por eso nos trae una esperanza mucho mejor, una esperanza superior. Puede salvar eternamente a todos los seres humanos que van a Dios por medio de él. Y él, a través de su sacerdocio, nulificó, terminó con el sacerdocio de Aarón, con el sacerdocio mosaico y con todo el sistema legal, con todo el sistema mosaico legal. Ahora, yo quiero que vayan conmigo, por favor, y vamos a comenzar viendo Génesis 14. Esta es una introducción general que les hemos dado a estos dos capítulos. Pero antes de leer Génesis 14, déjenme leer para ustedes Hebreos capítulo 7. Vamos a leer Hebreos 7. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Luego vamos a ir a Génesis 14 para ir entendiendo de lo que está hablando el escritor. Mire conmigo, por favor. Hebreos 7, 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo,
que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ahora, la pregunta es, ¿de qué está hablando ahí el escritor? Y como yo les dije, para poder entender este estudio, tenemos que ir primero a las características histórico-bíblicas de el sacerdote Melquisedec. Ahí es donde yo les digo, hermanos, tenemos que aprender a hacer una interpretación gramático-histórica de la Biblia. Hermano, no andemos hablando cosas que no son. Estudiemos la Biblia con toda la seriedad que tiene. Vamos a ir a Génesis 14, por favor. Y miren ustedes cómo el escritor, ahí en el libro de Hebreos, hace una interpretación de este pasaje. Una interpretación gramático-histórica. Hace unos argumentos histórico-gramáticos fenomenales. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, miremos Génesis 14. Hay varios pueblos que vivían ahí en el cercano Medio Oriente, en lo que hoy es toda la región de Israel, de Egipto para allá, Siria, incluso Irak, Irán, toda esa zona. Era una de las zonas más prósperas. Acuérdense que ahí estaban los ríos Tigris y Éufrates, lo que se le llama la corriente fértil. Todo lo demás era desierto alrededor, pero esa zona, por la presencia de estos ríos, ahí se establecían y florecían muchas culturas. Y entonces había muchos pueblos. Y aquí habla de 9 pueblos. 9 pueblos. Y eran como tribales. Eran reinos tribales. Pero entraron en guerra. 4 reyes contra 5 reyes. ¿Okay? 4 contra 5. Y esta alianza de 4 reyes va a la cabeza un personaje llamado Kedorlaomer. Kedorlaomer era un rey muy poderoso y estableció alianza. Mire usted en el capítulo número 14, verso 1. Aconteció en los días de Amrafel. A propósito, hermano, algunos opinan que este Amrafel era Hammurabi. Hemos estudiado, por ejemplo, el código de Hammurabi. Algunos opinan que este Amrafel era Hammurabi. Rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, 4 reyes con sus ejércitos, hicieron una alianza. Estos hicieron guerra y entraron en guerra contra, ahora viene la otra alianza de 5 reyes. Bera, rey de Sodoma, contra Tirsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra Bela, la cual es Soar. Entonces, ¿qué dice? 5 reyes contra 4 reyes. Y empezó la guerra. Ahora, si ustedes miraron, dentro de estos 5 reyes que hicieron alianza con sus ejércitos para pelear contra Kedorlaomer y sus ejércitos y sus alianzas, está el rey de Sodoma y el rey de Gomorra. Ahora, estos 5 reyes perdieron la batalla. Estos ganaron. ¿Okay? Estos 4 reyes ganaron. Y lógicamente llegaron a Sodoma y Gomorra, saquearon la ciudad, le prendieron fuego, agarraron la gente, toda la riqueza, ganados, grano y todo lo que encontraron,
y se lo llevaron para sus tierras. Por ahí estaba un personaje llamado Lot. Lot era sobrino de Abraham. Abraham era tío de Lot. ¿Okay? ¿Y qué pasa? Alguien escapa de la guerra y llega donde Abraham y le dice, Abraham, perdimos la guerra. Versículo 13, mira conmigo, 14:13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham. Ni tan siquiera todavía se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Más adelante Dios le cambia el nombre a Abraham. Versículo 13, estoy leyendo Génesis 14:13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, perdón, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente Lot estaba prisionero. Y ahora mire lo que dice. Y armó Abraham a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Cuando Abraham escucha que su sobrino lo llevan como botín de guerra, que lo van a esclavizar, a su familia, que le han quitado todo, porque le quitaron todo, su ganado, su riqueza, sus granos, todo. Abraham dice, bueno, yo voy a ir. Y dice, armó a 318 criados, esclavos, que eran de él, que habían nacido en su casa. Y fue siguiendo a estos ejércitos, que eran enormes, expertos en la guerra, con buenas armas, lógicamente las armas de aquel momento. Y Abraham va con 318 hombres que eran ganaderos, que eran agricultores, que cuidaban de sus familias, que no tienen nada de experiencia en la guerra ni nada. Y dice, versículo 15, y cayó sobre ellos de noche, sobre Kedorlaomer y todo el ejército, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró los bienes y también a los su pariente y sus bienes y a sus mujeres y la demás gente. En otras palabras, Abraham con 318 criados derrotó a un gran ejército, que estos 5 reyes que habían hecho alianza no pudieron derrotar a Kedorlaomer y a toda su ejército, a esa alianza que había hecho con esos 4 reyes. Abraham derrota a este ejército, recupera todo, absolutamente todo, y viene de regreso. Y aquí es donde se da el pasaje clave. Este es el contexto. Versículo 17. Génesis 14:17 dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer, y los reyes que con él estaban, mire, les cayó a los reyes, a todos. O sea, Abraham, yo me imagino que cuando él viene de regreso, él viene pensando, ¿cómo es posible que yo derroté a este ejército? Con 318 esclavos que eran campesinos, que eran agricultores, que eran ganaderos, cuidaban el ganado de Abraham. Y estos ejércitos no los pudieron derrotar. Aquí hay algo una ecuación que no está correcta. Hay algo que falta en esta ecuación. Esto es ilógico. Y Abraham viene meditando y pensando. Versículo número 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma. Acuérdese que Lot vivía en Sodoma. Lot era conocido por el rey. Lot era un juez de Sodoma. Había escalado posiciones. Y dice,
salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Verso número 16. Clave. Entonces Melquisedec, aquí aparece este personaje, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Aquí está el complemento de la ecuación que nos hacía falta. No es la experiencia de Abraham, no fueron las armas que llevaron, sino que Melquisedec lo aclara aquí en este punto. El pensamiento de Abraham ahora es aclarado por Melquisedec. ¿Qué dice Melquisedec? Verso 20, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Sin la ayuda de Dios, sin la victoria de Dios, Abraham no hubiese podido conseguir esa victoria. ¿Y qué dice? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora Abraham viene de regreso, sale el rey de Sodoma a recibirlo, pero aparece otro personaje. Y yo quiero decir algo clave aquí, hermanos. Melquisedec era un personaje normal, era una persona. No era un ángel, no era una teofanía, porque algunos creen que Melquisedec es Cristo. Eso no es posible. Eso no es posible. Cristo nunca tomó el lugar de otra persona en el Antiguo Testamento. Cuando él aparecía, aparecía como el ángel de Jehová. La gente lo reconocía como el ángel de Jehová. La gente decía, este es el ángel de Jehová. Melquisedec era un personaje, era un rey. Tenía su reino, tenía su gente. Era un ser humano, como todos estos que están apareciendo en esta escena. Como todos estos que están apareciendo en esta escena. ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos? Bueno, yo quiero empezar diciendo, en el tiempo de Abraham, no solamente Abraham era creyente, había muchos que conocían a Dios en ese tiempo, que adoraban a Dios y le seguían. Había muchas personas. De hecho, mire usted lo que dice aquí en el versículo número 18. Dice en Génesis 14:18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. El nombre aquí es de El Shaddai. Aquí la palabra, hermanos, perdón, es El Elyon. Disculpen, es El Elyon. El Elyon es el Dios Altísimo, el que está por encima de todo. Aquí Melquisedec reconoce que hay un Dios, primero que está por encima de todo, que es el Altísimo, el Elyon. Ya hablamos de los nombres de Dios. No hay otro que esté más allá de él, ni a la par de él, ni a los pies de él tan siquiera. Eso quiere decir que es el gobernador absoluto del universo. Pero no solamente eso. Melquisedec también reconoce a Dios como el creador. Versículo número 19. Creador de los cielos y de la tierra. Lo conoce como el Dios omnipotente, el creador de todo lo que existe. En otras palabras, Melquisedec también era un creyente, era un convertido. Y en algún momento, Dios lo hizo sumo sacerdote. Él no se hizo. Dios le dijo, tú vas a ser mi sumo sacerdote. Ahora, mis hermanos, dice aquí, versículo 20, que él bendijo a Abraham. ¿Y qué? Y dice, y Abraham le dio los diezmos de todo. Voy a hacer un pequeño paréntesis, hermanos. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Porque aquí es la primera vez en la Biblia que se mencionan los diezmos. Yo quiero detallar algunos puntos clave. Hay personas que siempre están preguntando, diciendo, no, que, y a veces yo miro, por ejemplo, ahí en algunas redes sociales,
criticando los diezmos, que por qué pagan diezmos o por qué dan diezmos o por qué que los diezmos ya no son, que los diezmos son del Antiguo Testamento. Ahora, fíjate bien lo que te voy a explicar en este momento y lo voy a hacer, voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. Primero, aquí es la primera vez donde se mencionan los diezmos. ¿Quién es el primero en la Biblia que paga diezmos? Por lo menos en lo que conocemos aquí en la Escritura, es Abraham. ¿Quién le dijo a Abraham que tenía que pagar diezmos? La Biblia no lo dice. La palabra de Dios no lo dice. No había ley. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes tú cuántos años después de esto vino la ley de Moisés? 400 años después. Primero vivió Abraham y 400 años después vino la ley. En otras palabras, no había ley. La ley mosaica no existía. Por tanto, el diezmo no es de la ley. El diezmo es antes de la ley. Mira, si esta fuera la primera vez que alguien diezmó, y por lo menos en la Biblia así lo es, ¿cómo nace el diezmo, mi hermano? Yo te hago una pregunta a ti. ¿Cómo nace el diezmo aquí? ¿Como una obligación? ¿El diezmo nace aquí como una ley? Ah, es que tengo que dar el diezmo. No. ¿Sabe cómo nace aquí? Abraham viene. Y Abraham, yo les dije, viene pensando, hay algo en esta ecuación que no cuadra, que no encaja, hasta que Melquisedec le dice, Dios entregó tus enemigos en tu mano. Ahora sí encaja la ecuación. Y Abraham dice, yo estoy agradecido con Dios por esta provisión, por esta victoria, por su amor, por su poder, por lo que Él me dio. Entonces yo voy a dar mis diezmos. Hermano, ¿sabe dónde nace el diezmo? No nace en la ley. Nace en el corazón de un hombre que reconoce que hay un Dios altísimo, el Elyon, creador del cielo y de la tierra, el dueño absoluto de todo, el Señor del universo, que Él nos da la victoria, nos bendice, nos da de comer, nos da salud, nos da agua, nos da comida, nos da todo. Y Abraham dice, yo voy a dar mis diezmos entonces. No porque hay una ley que se lo mande, sino porque hay un corazón que está agradecido con Dios. El diezmo no es legal. El diezmo es de corazones agradecidos con Dios. Cuando a mí me dan mi salario a final de mes, yo reconozco que Dios me dio fuerza, que Dios me dio salud, que Dios me dio ánimo, que Dios me dio alimento, que Dios me dio aire, que Dios me dio agua, que Dios me dio casa, que Dios me dio ropa, que Dios me dio todo. Y yo de gratitud le doy el diezmo a Él. Nadie me obliga. Nadie te puede obligar a dar diezmos ni ofrendas. El diezmo es algo que sale del corazón, de un corazón agradecido, de un corazón que reconoce que hay un Dios altísimo, Él el yo, que hay un Dios amoroso, proveedor, que como dijo David en 1 Crónicas 29, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Él es el creador del cielo y de la tierra, Él es el dueño de todo esto. Nada de aquí es mío. Él me provee a mí. Y como dijo David, de nuevo lo recalco, de lo recibido de tu mano, Él nos da, de ahí nosotros damos para su reino. El diezmo después fue legalizado por Moisés. Después, 400 años más adelante. Pero por más de 400 años, el diezmo no estaba legalizado. No había una ley que obligara a alguien a diezmar. Pero la gente diezmaba porque tenía un corazón agradecido con Dios. Hermanos queridos, seamos agradecidos con Dios. Demos nuestros diezmos y ofrendas para la gloria de su nombre. En el libro de 1 Corintios capítulo 16, es lo que yo puedo decir que más se parece a los diezmos en el Nuevo Testamento. A propósito, hermano,
Yo te hago una pregunta. ¿Quién diezmaba más en el Antiguo Testamento? ¿Quién diezmaba más? Nadie. Todos daban lo mismo. ¿Cuánto daba? El diezmo. Nadie daba más que otro. Ahora, si alguien tenía, vamos a poner un ejemplo, 100 vacas y 5 de ellas parían siendo primerizas, entonces tenía que dar esos 5 terneros como diezmo. ¿Ok? Si alguien tenía 10 vacas y una de ellas eran primerizas, entonces tenía que dar uno de esos terneros como diezmo. Claro, este daba 5 y este daba 1, pero al final los dos daban lo mismo. ¿Cuánto daban? Daban el diezmo. Yo quiero que mires conmigo 1 Corintios 16, por favor, porque yo creo que esto es lo más que podemos decir que se establece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como el diezmo. ¿Y por qué no sé? Siguió hablando del diezmo en el Nuevo Testamento, hermano, por una razón sencilla, porque ya la iglesia estaba dando aún más del diezmo. Las iglesias estaban ofrendando. Allí lea Hechos, dice la palabra que la gente vendía sus propiedades y las entregaba, Hechos 4. Todo el dinero lo entregaba, no entregaba diezmos. 16:1 de 1 Corintios dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también en la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Pablo dice, esto es lo que he estado implementando y mandando a todas las iglesias. 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, mira, primer día de la semana es el domingo, la iglesia ya se reunía el domingo, ¿okay? Porque el domingo celebraban el primer día de la semana la resurrección de Cristo. Era una celebración. ¿Qué dice? Cada uno de vosotros, ¿se da cuenta? Cada uno debemos hacerlo, todos. Dice, mire cómo dice, ponga aparte algo, y aquí está, según haya prosperado. ¿Entiende lo que quiere decir eso, hermano? El que prospera más, da más, y el que prospera menos, da menos. Eso es un diezmo. Eso es lo que está diciendo. Pablo no está diciendo aquí, todos deben de dar 1000 lempiras mensuales. No es así. No es así. Dice, ponga aparte algo según haya prosperado. Eso era en el Antiguo Testamento. El que prosperaba más, daba más, y el que tenía menos, daba menos. Y lo menos que una persona cristiana puede dar al Señor es su diezmo. Es lo menos. Y la verdad, hermano, es que todo es del Señor. Hago esta aclaración porque ustedes pueden ver en el libro de Génesis 14, ya se habla del diezmo. El diezmo está por encima de la ley. Yo te voy a poner un ejemplo sencillo y rápido. Cuando Caín mató a Abel, ¿fue pecado o no fue pecado? Piensa por un segundo. Cuando Caín mató a Abel, ¿fue pecado o no era pecado? Dios le dijo, has pecado, Caín. Mataste a tu hermano y su sangre clama a mí desde la tierra. Nadie lo vio, nadie se dio cuenta, pero Dios lo vio y le dijo, tienes problemas, Abel. Caín, tienes problemas, mataste a tu hermano Abel. Ahora, ya había ley. En el libro de Éxodo 20 dice, no matarás. La ley legisló que no se tenía que matar o no asesinarás. Eso quiere decir que en Génesis 4 no fue pecado lo que hizo Caín. Claro que era pecado, solo que después se legisló miles de años después. Lo mismo pasa con el diezmo. La gente diezmaba, pero nadie lo obligaba. No había una ley. Después vino Moisés 400 años después y lo legisló. Ahora, la ley murió con Cristo. Eso lo dice el Nuevo Testamento, Gálatas. Lo vamos a ver ahí también, algunas de estas cosas en Hebreos. Ahora, porque estamos en Cristo, ¿podemos matar? No. Sigue siendo pecado.
Hay cosas que van más allá de la ley, hermanos. Hay cosas que van por encima de la ley. El sacerdocio, hay un sacerdocio que va por encima de la ley. Hay uno que es temporal, pero hay otro que es eterno. Las ofrendas y los diezmos son principios eternos en el reino. El no mentir, el no matar, son principios eternos. Antes de la ley era pecado hacerlo. En la ley fue pecado. Después de la ley sigue siendo pecado. Por tanto, ¿dónde nació el diezmo? En un hombre que tiene un corazón agradecido con Dios. ¿Cómo es que tú vas a dar tus diezmos y tus ofrendas? Cuando tú empieces a tener gratitud en tu corazón. Cuando tú empieces a decir, gracias Dios por tu provisión, por darme trabajo, por darme salud, por darme mi familia, por darme mi casita, por darme mi carro, por darme mi comida, por darme mi ropa. Todo esto es de tu gracia. Y yo con gusto y amor doy mis ofrendas y diezmos para ti. Ahora, hermanos, si ustedes miran conmigo entonces, aquí hay un personaje llamado Melquisedec, que era un ser humano, y lo recalco, y Jesucristo en el Antiguo Testamento era un ser humano. No hay evidencia en todo el Antiguo Testamento que Jesucristo se haya identificado y haya tomado el cuerpo de alguna persona y que haya aparecido como esta persona. No, no. Ahora, ya con esto en mente, por favor, ahora ustedes vayan conmigo al Salmo 110. Miren conmigo el Salmo 110. A propósito, hermanos, lo que leímos de Melquisedec en Génesis 14 es todo lo que dice de él. No dice nada más. Dice que Abraham venía, él le salió al encuentro, que era rey de justicia, rey en Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Bendijo a Abraham, Abraham le dio los diezmos de todo y desaparece de la historia. Ni antes ni después volvemos a saber absolutamente nada de él. Pero categóricamente la Biblia dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Vaya conmigo al Salmo 110. El Salmo 110 es un salmo mesiánico. ¿Y qué dice aquí? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este salmo primero comienza diciendo que Cristo es rey, sentado en el trono y aplastando a sus enemigos. Esto habla del Mesías reinante. Ahora mira el versículo 2, dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Este es el cetro. Habla de un rey Mesías. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes todo el rocío de tu juventud. Habla de un Mesías rey con su cetro, rindiéndose todos los pueblos ante él. Y ese es uno de los oficios de Cristo, del Mesías. Él es rey. Él se va a sentar en el trono de David, ahí en Jerusalén, en el templo, y de ahí va a reinar a Israel y a las naciones en el milenio. Pero ahora viene el pasaje, donde a través de la inspiración del Espíritu Santo, el salmista dice, este salmo es de David, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ah, ahora aquí hay una luz, porque este Mesías, que será rey, también va a ser sacerdote. Y aquí se unen entonces los dos oficios de Cristo, el oficio de rey y el oficio de sumo sacerdote. Entonces él va a reinar, pero también va a salvar. Y dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes. Ahora vuelve a hablar de su reinado en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza de muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Habla de un rey triunfante que va a castigar a sus enemigos, a todos aquellos
que, como dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y juntos consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Dice, esa es la actitud del hombre. ¿Cuál es la actitud? Estar en contra del Mesías. Pero, ¿qué dice? Aquí dice el versículo número 1, Salmo 110:1. Jehová dijo al Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Un día Cristo va a aplastar a todos estos sinvergüenzas que nunca quisieron rendirle su vida a Cristo. Pero aquí tenemos un salmo donde aparece el Mesías prometido como rey, justo, reinando. Junto a eso aparece también el otro oficio, el oficio de sumo sacerdote. Pero ahora aclara. Ahora, mire usted, este salmo fue escrito por David 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo. Melquisedec había vivido unos 2000 años antes de David. Algunos creen que unos 3000 años antes de David. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, mis hermanos? Ya estaba el sacerdocio levita en tiempo de David. Ya el sacerdocio levita tenía más de 400 años de estar instituido cuando David fue rey. Ya habían sacerdotes hijos de Aarón ministrando en el templo. Bueno, en ese tiempo estaba el tabernáculo, porque el hijo de David es el que construye el templo. Pero ya había sacerdotes levitas. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que hay un sacerdocio levita, los hijos de Aarón, que ya están ministrando en el santuario, pero ahora dice, pero hay otro sacerdocio, hay otra orden, y es la orden de Melquisedec. Y vendrá el Mesías y va a ser sacerdote según la orden de Melquisedec. Ahora, mis hermanos, ya con esto en mente, esto nos lleva al libro de Hebreos, capítulo 7. ¿Ok? Esto nos lleva al libro de Hebreos. Y solamente voy a leer el versículo número, capítulo 7, versículo 1 de nuevo. Porque este Melquisedec, ya se dieron cuenta, una interpretación histórico-gramática. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Eso es lo que está diciendo allá en el libro de Génesis 14, hermano. Este hombre está tomando normalmente la historia de Melquisedec y de Abraham, allá en Génesis 14. No la está adulterando, no le está inventando, la va a interpretar correctamente. Y a partir de esto, ahora que ya sabemos quién era Melquisedec, dónde vivió, qué fue lo que hizo, qué fue lo que pasó alrededor de esta escena, nos preparamos el día viernes para entrarle de lleno al capítulo 7 y explicar ahora lo que este hombre que escribió esta carta nos va a declarar, explicándonos en una interpretación gramático-histórica este hermoso pasaje de Génesis 14, de Salmo 110, y haciendo una aplicación a la salvación eterna que Cristo nos ha dado. Mientras tanto, yo quiero que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y no se olviden, estamos orando por ustedes. Les queremos mucho, hermanos, y el viernes continuamos a fondo con el capítulo 7. Que Dios los bendiga.